mexicanos que acudieron a las urnas este fin de semana, pese a los disturbios que empañaron la jornada electoral legislativa. Su partido, el PRI, ganó los comicios, manteniendo su mayoría en la Cámara de Diputados. El partido del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, salió invicto en las elecciones legislativas, pese al reciente desplome de su popularidad por la desaparición de los estudiantes de Iguala y otros escándalos que involucran a su gobierno. La votación, en su amplia mayoría, se dio en un clima de paz y de tranquilidad. Por supuesto que todo esto sin perjuicio de lamentar los episodios de violencia ocurridos especialmente en la etapa preelectoral. En Guerrero, los compañeros y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos destruyeron material electoral e impidieron el proceso de votación en más de una decena de recintos, a pesar de un amplio operativo militar. Es una victoria del presidente de la República, sin duda. Le va a permitir transitar la segunda parte de su sexenio con más control político. ¿Significa esto que es un referéndum a favor de su gobierno? No. Los manifestantes se tuvieron que enfrentar a ciudadanos que querían emitir sus votos. A pesar de las protestas, las autoridades dijeron que el 99% de las mesas de votación se instalaron con éxito para la elección de 500 miembros de la Cámara Baja, alrededor de 900 alcaldes y 9 gobernadores. Tony Cano, para La Voz de América. Con nosotros en Washington, Rubén Olmos, analista político. Desde Nueva York tenemos a Robert Valencia del World Policy Institute y vía Skype desde México, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. Gracias por acompañarnos. Y vamos directamente a México. José Antonio Ortega, como decía el reportaje, parece no haber sido una victoria necesariamente para el presidente Enrique Peña Nieto, pero sí da mucho que pensar a aquellos que decían que iba a haber un voto de condena o un voto de castigo. ¿Qué nos dice? Bueno, a mí me parece que fue un triunfo para México porque a pesar de las amenazas de violencia de la CENTE, ese sindicato de maestros que es una caparazón de los grupos guerrilleros EPR y ERPI, a pesar de que ellos se apostaban a que no iba a haber elecciones, por lo menos en Guerrero, en Oaxaca, Michoacán y Chiapas, sí tuvimos elecciones, solamente en un municipio en Guerrero, el de Tixla, que es donde está la escuela rural de Ayotzinapa, se van a anular, y en unas 2 casillas en Oaxaca, de tal suerte que el resultado es favorable para México, porque pudimos votar los mexicanos, tenemos democracia, tenemos instituciones con imperfecciones, pero hay que irlas fortaleciendo, y aquí me parece que hay un primer ganador, que es México, los mexicanos que pudimos salir a votar. Bueno, por otra parte, sí, dime. Sí, lo interrumpo un segundo, voy aquí a nuestros estudios, a Rubén Olmos. Rubén, antes del programa hablábamos de la situación por la que está atravesando México. Vemos que el propio Enrique Peña Nieto anda pues ahora en una reunión muy importante para tratar temas de comercio, económicos. ¿Crees que estos resultados que siguen apoyando al PRI en general le van a dar mucho más impulso, mucho más ímpetu al presidente? Patricia, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, yo creo que la elección del domingo fue sin duda una elección sumamente importante para el presidente de la República y para su partido político. Se habló mucho de que el PRI pudiera perder la mayoría que tiene actualmente en la Cámara de Diputados, lo cual evidentemente hubiera dificultado el segundo trienio del presidente Peña. Ahora, en alianza con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza, 2 partidos pequeños, el PRI tendrá la mayoría y evidentemente el presidente tendrá una cómoda salida de su gobierno. Quedan 3 años en donde evidentemente habrá que ver los resultados de las reformas estructurales que, como ya lo hemos platicado aquí, se impulsaron el primer año de gobierno gracias al Pacto por México, y ahora viene, yo creo que los resultados de estas reformas, y sobre todo el presidente tiene en mente un par de reformas adicionales
Yo creo que aquí el secreto va a ser la gobernabilidad del país. Tenemos un PAN muy dividido, en dos facciones básicamente, y también tenemos una izquierda sumamente dividida. El triunfo de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, nos da a entender que sin lugar a dudas será un candidato presidencial en el 2018, y tenemos una izquierda muy fracturada. El presidente tendrá que negociar con los partidos políticos para sacar sus reformas. Robert, ¿tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir Rubén? Y es en cuanto al tema de la gobernabilidad. Inclusive en Estados Unidos muchos se preguntan el tema de los derechos humanos, algo que ha afectado la imagen de México. Efectivamente, Patricia, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es algo interesante lo que acabas de mencionar, la comparación entre Estados Unidos y México, porque lo que hemos visto en México es lo que se ha venido estudiando por siglos, desde la fundación de Estados Unidos como tal. ¿A qué me refiero yo? A la creación de partidos políticos, o como llamaban en ese entonces las facciones, y por qué no se necesitan facciones para fomentar y sostener una democracia. Lo visto en México es precisamente eso. Yo creo que no podemos olvidar un momento cuasi histórico que fue el triunfo del Bronco en un estado como Nuevo León, que es un centro neurálgico de la economía mexicana, que aunque él tuvo una participación activa con el PRI anteriormente, él se lanzó como candidato independiente y ganó de forma contundente, y ha dicho abiertamente que no va a permitir que ni medios de comunicación poderosos como Televisa ni otras fuentes de poder influyan en su decisión. Creo que lo visto en las elecciones, aunque ganó Peña Nieto, pues digo Peña Nieto y su partido, y que todavía puede sostener el poder, de igual forma lo que estamos viendo en México es que son los ciudadanos los que están iniciando su participación en actividades democráticas, lo que no se había visto anteriormente, porque los partidos políticos siempre han tenido la voz de mando, ¿no? Pero creo que lo que hemos visto es una participación activa de los ciudadanos. José Antonio Ortega, ¿cuáles van a ser los retos en estos 2-3 años que le faltan al presidente Enrique Peña Nieto en el poder? A mí me parece que el principal reto es enfrentar la violencia que tenemos muy fuerte en Tamaulipas, en Guerrero, la violencia que hace que estas dos entidades federativas estén en anarquía, en ingobernabilidad, en condición de estado fallido. Estos grupos criminales, estos ejércitos de sicarios que además del trasiego de drogas secuestran, cobran derecho de piso, roban gasolina, y que se han ido apoderando de otras regiones, además de estas dos que he mencionado. Están también Veracruz, parte del Estado de México, Morelos, en situación muy difícil, y me parece que enfrentar la violencia, devolverle al país la paz, la tranquilidad, las ciudades, es uno de los principales retos. El otro es el económico. Falló su reforma económica. Estamos en una situación muy difícil en cuanto al empleo, y ahí tiene otro reto fundamental el presidente Peña. Me parece que esos son los dos principales retos que tiene el presidente Peña. Patricia. ¿Estás de acuerdo, Rubén? Sí, bueno, yo creo que el tema de seguridad, como dice José Antonio, será clave. Tenemos zonas del país totalmente tomadas por el crimen organizado. Yo puntualizaría otro asunto que es básico, Patricia, que es el de los derechos humanos, y lo comentábamos antes del programa. Yo creo que México tiene una gran oportunidad a nivel tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo federal y de los estados, de realmente hacer frente a este gran tema. Tenemos miles de desaparecidos, Patricia, es un tema que no podemos soslayar y que evidentemente los organismos internacionales están observando a México hoy más que nunca.
El asunto de los derechos humanos es un tema que ha lastimado a la sociedad. La gente está cansada de ver que sus hijos, sus mamás desaparecen, de que hay violación de los derechos humanos por parte de las autoridades, por parte de la policía. Y este es un tema en donde las Naciones Unidas, la OEA y otros organismos internacionales estarán puntualmente siguiendo. Y por último, el tema económico. La volatilidad de los mercados hoy por hoy es un tema que afecta a México. México no está creciendo como muchas partes del mundo no están creciendo. Nuestra economía que se debe el 80% de las exportaciones viene a Estados Unidos. Cuando aquí hay una baja en la economía nos pega directamente en México. El peso frente al dólar está sumamente alto, entonces es un tema que la verdad es que muy complicado para el presidente también. Muy complicado el tema económico. ¿Considera, Robert, que el hecho cuando sea confirmada la embajadora, que todavía no ha sido confirmada, ¿no? Es en estos momentos una candidata para que el Senado la apruebe de Estados Unidos, pero propuesta por el presidente Barack Obama a Roberta Jacobson, que de alguna manera, una persona que tiene mucha experiencia, inclusive con NAFTA, va a ayudar en ese renglón? Correcto, yo creo que concuerdo con los dos invitados, el tema económico es importante, por eso en el Pacto de México que se había estipulado en el 2012 se hablaba de rebajar la dependencia que tiene México con Pemex, ya que 40% del ingreso del PIB de México proviene de la venta de petróleos. Y obviamente pues contamos con lo que acabas de mencionar, ¿no? Una figura como Roberta Jacobson, que ha sido muy activa, que ha tenido una participación enorme en los temas de política latinoamericana, como lo hemos visto con Cuba y etcétera, por ejemplo, Venezuela. Y va a ser muy interesante la dinámica que vaya a ocurrir entre Estados Unidos y México. Volviendo al tema de lo que acaba de mencionar el invitado anterior, yo creo que con las elecciones lo que hemos visto es que la gente ha tenido una creciente falta de satisfacción por lo que ha hecho el gobierno, lo que hemos visto con la desaparición de los estudiantes de Iguala, la actividad criminal de los narcotraficantes en el norte de México ha llevado a que veamos figuras políticas como Cuauhtémoc Blanco, futbolista que ganó en Cuernavaca, Lagrimita, que es un payaso que se lanzó a la alcaldía de Guadalajara, porque hemos visto que la gente se ha llegado al borde de la desesperación y bueno, han participado personajes poco ortodoxos, precisamente producto de esa falta de confianza en los partidos políticos en México. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados por el día de hoy. Regresamos en unos momentos con una entrevista a Luis Arriaga del Departamento de Estado de Estados Unidos. No se la pierdan.